Ahí vamos. Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y esto es el especial. Como sabés, traemos temas que nos interesan. ¿Y sabes qué? En este especial sí que necesitamos en el chat. Necesitamos tu opinión, tu reflexión con respecto a lo que está pasando en las escuelas de Argentina. Estamos preocupados, pero a la vez nos ocupamos, ¿sí? Nos ocupamos de este tema pensando juntos, pensando con vos, por eso te necesitamos, para ver qué sucede tal vez en tu lugar, en tu escuela, en tu familia, en tu barrio, en tu país, que tal vez tenés las mismas problemáticas que nosotros. A nosotros se nos está dando em, situaciones en las aulas, ¿no? Con jóvenes, con niños. Los maestros, en realidad, estamos pensando juntos de qué manera proceder y siempre cuidando el espacio de la escuela, porque la escuela es una institución donde debe reinar la paz, el respeto mutuo, la reflexión, la observación de los estudiantes, sus actitudes, sus conversaciones. ¿M? No para, digo, eh, eh, no sé cómo, no me sale la palabra, pero para entrar en su intimidad, por ejemplo, ¿no? Pero sí cuando hay conflictos. Los docentes somos los adultos responsables de que todo marche como debe marchar en las instituciones escolares. Y por eso estamos en este programa, tratando de ver cómo vemos estas situaciones de violencia. Particularmente en mi aula, he tratado una carta que llegó del gobierno, aquí en la provincia de Buenos Aires, llegó una carta a la comunidad educativa bonaerense conjuntamente con la Dirección General de Escuelas, que después en el transcurso del programa a lo mejor conversamos. También pedimos audios, audios a los colegas de la provincia de Buenos Aires, cómo ven esta situación, qué situaciones viven en, en sus escuelas. Vamos a darle la bienvenida al panel. Hoy tenemos a Claudio Cruces por dos, por las dudas. El tema del Wi-Fi está bueno. Entrar con la compu, con el celu. Está súper tecnológico hoy Claudio Cruces. Vamos a El saludarlo. problema es que no encontré, parece que tengo un problema con el audio en la computadora y quería ver de solucionarlo, Ah, se te escucha pero no bárbaro. tengo audio en la computadora. Se te escucha bárbaro, Así que, ¿eh? ahí está. Muy bien, sí. Así que estoy por acá con el celular. Bueno, buenos días a todos. Buen día, buen El día. lindo tema. Hola, hola Liliana Dulbeco, ¿cómo estás por ahí? Buen día, Luisa. Buen día, Clelia, Claudio. Nos falta Marta. Y sí, falta Marta. Hola Clelia, buen día. Hola, buen día a todos. Bueno, acá, un poco serios hoy, ¿no? Un poco serios y un poco triste y como te dije, un poco preocupados y tratando de leerte ahí en el chat, a ver qué opinás, por qué, por qué la violencia. Si les parece, tenemos unos audios muy interesantes que nos mandó el compañero, colega, sobre su reflexión de lo que él ve de este tema, de la violencia en las escuelas. Vamos con el audio uno, así después lo vamos conversando. Ahí vamos con el audio uno de Damián. Hola Luisa y equipo. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes y con que trae ustedes con sus oyentes sobre el tema que se ha instalado en las últimas semanas de violencia en la escuela, ¿no es cierto? Me parece en principio relevante mencionar bueno, que estamos en un contexto social,
es decir, económico, político, por lo tanto un contexto social muy violento, pero no solamente violento en cuanto uno se puede imaginar a enojos, agresiones, sino violento porque la vida cotidiana en cualquier sector social se está dislocando, se está desarmando. Nadie tiene eh, su vida cotidiana asegurada como todavía tenemos años atrás, o más o menos pensada en su planificación. Hoy hasta hay que planificar a qué supermercado uno tiene que ir, lo cual conlleva un tiempo determinado, qué días hay promociones y qué días no hay promociones. Eh, Desde la vida cotidiana ya hay un plus eh, de mayor preocupación, por un lado. Por el otro, la estructura y la preocupación sobre el trabajo genuino, sobre las condiciones de trabajo, sobre ver eh, los despidos en distintos ámbitos de trabajo y lo que conlleva también a una incertidumbre más generalizada sobre el propio trabajo de uno. Entonces, las preocupaciones se incrementan. A esto hay que sumarle que la juventud no está viendo concretamente una perspectiva de desarrollo, de crecimiento. Recientemente hubo un estudio publicado de una investigación con jóvenes, miles de jóvenes del conurbano, donde el 80% de los encuestados manifestaban, por un lado, que no consideraban que iban a salir de sus condiciones de pobre, y en otro porcentaje importante que no veían expectativa de futuro, y que el único lugar donde se sentían ubicados era la escuela. Y ahí se plantea un problema dentro de la escuela. Bueno, ahí tenemos, ¿no? En este primer audio que nos manda el compañero, eh, un panorama social, la cotidianidad, pero a la vez la incertidumbre. ¿Mm? ¿Quieren agregar algo sobre este audio o seguimos escuchando? Y sigamos un poquito, me parece, Sí, sí, ¿no? sí, luego que son varios y están muy interesantes. El problema que se plantea dentro de la escuela tiene que ver con el sentido que tiene la escuela para los jóvenes. Por ejemplo, la escuela, ¿qué enseña? Enseña emociones, sí, la propuesta de eh, un bienestar emocional, y enseña sobre la historia pasada y la importancia de los derechos, etcétera. Y todo eso hoy se ve en concreto, en el presente, como cosas que han perdido valor, porque se puede enseñar sobre los derechos humanos y es bien válida la pregunta sobre cómo llegamos al presente. ¿Y de qué presente hablamos? De un presente, yo decía algo social, es decir, un presente social no solamente nacional, sino a nivel internacional. Un presente donde hablamos de los valores humanos y de los valores de la libertad, la igualdad, la fraternidad incluso. Y vemos como un presidente del país más importante o la potencia mayor del planeta que ha conocido la historia de la humanidad, Trump puntualmente, que dice sin tapujos que de un territorio de Gaza quiere hacer un centro turístico y que por lo tanto hay que correr a toda la gente ahí, es decir, está planteada la expulsión y por lo tanto incluso el potencial y presente genocidio que está efectuándose ahí, en ese territorio. Me parece esto por un lado. Por el otro lado, entonces, digo, cuando aparece esto,
¿qué perspectivas hay de lo que la escuela enseña? Entonces la escuela está enseñando más allá de los contenidos, no es un tema técnico, qué contenido sí, qué contenido no, sino que la escuela no está permitiendo que los jóvenes tomen conciencia del momento histórico que viven. Y cuando digo que tomen conciencia del momento histórico que viven, no me refiero a una bajada de línea de que la conciencia es esta y no es la otra, sino es comprender en qué momento histórico uno está para que el individuo, el joven, el sujeto que comprende ese mundo, tome la decisión de qué lado quiere estar. Tal vez hay jóvenes que quieran estar del lado de los expulsores de ciudadanos. Y tal vez va a haber jóvenes que van a querer estar del lado de los que no deben ser expulsados. Entonces, los lleva a los estudiantes a la toma de una decisión. Digo esto muy grande para que se tenga la idea de que tomar conciencia tiene que ver con poder comprender el mundo en el que uno vive. Qué bueno, Ujú. poder tomar conciencia, ¿no? Que los estudiantes puedan vivenciar, reflexionar sobre el mundo en el que viven, sin necesidad de que eso sea bajar línea. ¿Tá? Sabemos que ahora hay una maestra procesada, digamos, por hablar en el aula sobre la guerra, sobre Palestina y demás. Tiene, está ya procesada, enjuiciada en la provincia de La Pampa. ¿M? Pero de esta manera que nos habla Damián, yo creo que lo que nos quiere decir es que los mismos estudiantes que cuenten cómo se sienten, que cuenten cómo ven el mundo en que viven, sin que nosotros seamos los que informamos. Creo que estaríamos por ahí, ¿no? ¿Qué opinan Y ustedes? esto es un poquito lo que decía Pablo Freire, es concientizar. Claro. Concientizar, justamente, él lo decía explícitamente, que estamos en un mundo de oprimidos y opresores. Esa es la realidad, porque no somos todos iguales, no hay igualdad en este mundo y cada vez se acentúan más las brechas, ¿no? Ujú. Tenemos que ver, por ahí se puede partir de la vida cotidiana, porque siempre se parte de lo cercano a lo lejano, de lo particular a lo general, con los chicos de Exacto. secundaria, de primaria también. Y la vida cotidiana para la mayoría de la gente se ha vuelto insoportable en estos últimos tiempos. Como decía Damián, la precariedad laboral, todos los malabares que la gente tiene que hacer para poder llegar a fin de mes, para asegurar la comida, para pagar sus cuentas. Pero a mí me surgió una pregunta en todo esto, ¿no? Yo, por supuesto, acuerdo, porque lo decía Freire, que educar es concientizar, Y claro. es tener noción del mundo en el cual uno está inserto, donde vive. Pero la preocupación que a mí me surgía, porque a veces la escuela es un refugio para los chicos cuando están tan desprotegidos en el exterior, en el afuera, en la familia, en el trabajo. Y lo primero que me aparecía son las imágenes de las maestras, de esos comentarios que uno escucha, que todos los días, cotidianamente a veces, la maestra que dice que de su jubilación salen los planes sociales, que ella no quiere alimentar planeros, o de las maestras que dicen que los bolivianos no pueden estudiar o no tendrían que estudiar en la escuela pública y no tendrían que ser asistidos en los hospitales públicos. Y me pregunto, para concientizar tenés que tener también una determinada posición. ¿Qué hacemos con esos docentes? Me aparece la imagen de una colega en una escuela que trabajé 7 años, que me quedaron grabadas, era maestra integradora, psicóloga y maestra ella. Muchas de las cosas que ella decía en su momento. Y una de las cosas que decía, porque nosotros trabajamos en conjunto de primero a tercer año, grado.
Ujú. Luego en cuarto, y hacíamos todo un trabajo de planificar una vez por semana, bueno, tratar bien a los chicos, etcétera, etcétera, todos los que teníamos integrados. Y pasaban a cuarto grado y había caído una maestra que los chicos se hacían pis del miedo que le tenían. Entonces ella decía, la institución escolar no tiene mecanismos para sacarse de encima a esta gente. Por Dios. No Ay. los tiene mecanismos, porque no los tiene, no podés hacer nada. Pero así, una maestra autoritaria que asustaba a los chicos, que venía de otra modalidad desde el primer grado, también tenemos maestras que dicen, no, acá los bolivianos se tienen que ir a su país. También tenemos maestras que dicen, no, acá los planeros son todos unos vagos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y hacemos, Lili, hay forma, ¿por Sí, qué? claro, Porque bueno, claro que sí. los maestros son seres humanos, ¿sí? Tenemos, o sea, tienen defectos, tendrán virtudes, habrán entendido bien qué es el tema de ser maestro o no, pero hay un tema institucional. Y yo siempre lo digo, un trabajo institucional, para eso decimos la escuela es una institución. Hay equipos Claro, directivos, hay supervisores, hay inspectores. Y claro, bueno, ahí claro, es la responsabilidad del que conduce una institución. Caramba. claro, Si tenemos tal cual, ahí, a tal ver, cual. Martita me ayuda con esto, ¿no? ¿Qué hacemos si tenemos... Sí, sí, tal cual, es como vos decís. Es como vos decís, aparte el maestro está dando una opinión, se la está dando a los alumnos, entonces está haciendo proselitismo. El maestro no tiene que dar su opinión. Vos le enseñás lo que es un tirano y que el chico evalúe quiénes son los tiranos. O Ah, sea, vos le enseñás las características, o sea, le hacés pensar, no tenés que pensar por él. El claro, error es que claro. muchos maestros piensan por los chicos y dan su opinión sobre lo que ellos piensan. Y ese no es el trabajo del docente. El Sí, trabajo del docente es hacerlo pensar. Entonces, si vos lo haces trabajar, lo haces investigar, lo haces buscar, lo haces que discutan entre ellos, que opinen, que piensen y te guardás tu opinión, no te pueden acusar de nada porque vos por no dijiste supuesto. nada. Y además La los conclusión la sacan los chicos concientizás. y es la mejor enseñanza, que concluyan Claro. ellos, que descubran ellos las cosas, Bueno, y que aprendan esperemos, a investigar. Martita, esperemos que esos ¿Cómo? maestros de los que nos habla Liliana ya estén jubilados, por favor, que no estén en el sistema. Vamos, No, vamos lo a- más triste que hay, y va a seguir habiendo, Luisa. El tema es que los que pensamos que el alumno tiene que pensar, hagamos también que esa gente piense. O sea, mostrarles que no están enseñando, están adoctrinando con lo que dicen. Porque Ojo, si claro, vos claro. enseñás Marta, algo o adoctrinás, ellos también adoctrinan. Entonces Martita, ¿qué te hagamos las cosas parece? correctas. Yo no quiero que se nos pase el tiempo sin escuchar todos los audios acá Sí, del compañero, porque están excelentes. Celia quiere decir Vamos algo. al audio 3. A ver, escuchemos el audio 3. Espérenme que lo... Celia quiere decir algo. No está A ver, bien. Celia sí, quería decir algo. ahora decían. Marta, yo creo que cuando uno educa, se da a sí mismo. Así que siempre das tu opinión. El hecho de querer enseñar lo que es un tirano y luego esperar la opinión de los chicos y dejarlos que concluyan, eso mismo incluye una opinión, porque la Bueno, definición de lo que es tirano también es opinable. Todo es opinable. no, pero eso está en los libros, no es solamente que uno lo diga. Vos agarrás cualquier libro donde dice que es un tirano y está ahí, dice. Claro, más neutro que un Hay diccionario, cosas que están más o menos establecidas. Claro, vos Por sabés sí, que eso, con más vos o esto, menos leerlo en el diccionario. O establecida. sea que, Por ejemplo, tirano en Grecia no era sinónimo de algo negativo. Se necesitaban los tiranos en algún momento de crisis. Este, bueno, por bueno, eso, está bien, está escrito. bueno, bueno, eso te seguimos quería Está decir, escuchando. escrito, nada está más. bien, no lo dije yo, está escrito. Trabajemos con lo que está escrito. Si todo está escrito, Celia. Si vos buscas bibliografía, todo está escrito. Entonces, vos Está no tenés por escrita qué cada opinar, vos cosa, que lean Marta. esto, No es ¿cómo? garantía que esté escrito. Que está escritas No, están no, cada porque cosa también te pueden prohibir el espantosas. libro.
Claro, también Sí. hay cosas espantosas escritas, es verdad. Claro, claro, pero bueno, claro, pero no quiere decir que esté bien, pero que está escrito y que se puede, ellos pueden opinar. Los Es chicos más, pueden De opinar. acuerdo. escúchame. Escuchemos el audio. Claro, escuchemos el audio, porque de Sí, cosas dale. escritas Sí, sí. está lleno. Y además de cosas escritas, aquí tengo, porque me la imprimí, una carta que llegó a las escuelas, ¿eh? Que después si tenemos tiempo la comentamos un poco, ¿eh? Y esas son cosas escritas, ¿eh? Y de verdad que vemos a ver el tercer audio de Damián. Poder comprender el mundo en el que uno vive tiene que ver entonces con también entender que la educación no es una bajada de línea o un individuo enseñando, sino que la educación es lo que todos aprendemos del mundo en el que vivimos. Aprendemos en la escuela de manera sistematizada, sostenida, una educación de tipo formal que a veces va de la mano y a veces se contradice con lo que nos enseña la vida misma transcurriendo. Esto fue hace mucho tiempo comprendido cuando eh, Vygotsky, entre ellos, y otros autores o pensadores, reflexionaban con la idea de que la educación tiene un medio socioeducativo, es decir, que el ambiente es un medio que educa. Aprendemos cuando vemos un golpe, también aprendemos cuando escuchamos un lenguaje soez. Eh, el presidente actual no dirime en sus debates, en sus discusiones, adjetiva, degrada el lenguaje y pretende degradar a la persona con quien discute con insultos y agravios. Y es muy importante eh, tomar en consideración esto porque todos nosotros sabemos que el lenguaje em, acompaña pero antecede la acción, en el sentido de que ponemos en palabra lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Entonces, si uno dice por primera vez que no, y después dice que no, y después dice que no, va elevando el tono de voz. El lenguaje va antecediendo una acción. Si encima de ese no después agrega un insulto, ¿qué viene después del no, del grito y del insulto? Viene un golpe en esa escala, que por supuesto, como todo en la vida, no es una escala numérica, sino que tiene matices. Pero en ese movimiento, me parece a mí lo interesante, ¿qué es lo que vemos? Es que se coloca la palabra presidencial, que en vez de dirimir o llevar incluso a un conflicto de ideas, viable por supuesto, lo que llega es un lugar de maltrato y de degradación del lenguaje pretendiendo degradar al otro. Entonces, ¿qué le queda como paso siguiente? Muy bueno. ¿Qué opinan ¿Puedo con...? comentar algo, Luisa? Sí, por supuesto. Mira, me estaba acordando la frase de un psicólogo brasilero ya fallecido que se llamaba Ángelo Gallarza, de la línea reichiana. Yo lo conocí, me intercambiamos mucho por mail durante mucho tiempo. Y él decía que la forma más económica o más barata de valorizarse uno mismo es desvalorizar a otro. Esto en relación a esta degradación de determinados sectores de la población, que no es la gente de bien, que la gente de bien es la gente que tiene dinero, en definitiva, tres o cuatro tipos, no más, refleja, por un lado, este mundo dividido, donde estamos en un mundo cada vez más desigual, y hay unos pocos en los cuales se concentra toda la riqueza y el resto son los degradados, y a su vez construye esta brecha, la va acentuando cada vez más esta brecha. Ayer escuchaba por la radio un
periodista que contaba una anécdota que salió en las redes sociales, es un hecho real que pasó, en el barrio de Almagro unos vecinos de bien, gente de bien, ya sabemos por dónde puede venir la mano, que denunciaron a una señora que estaba vendiendo medias en la vereda. La señora se descompensó, yo vi el video de la señora llorando, la tuvieron que llevar al hospital. Entonces, lo que está fomentando es, bueno, no esto del dividir y reinarás, pero esto de que vos, el vecino de bien que vive en Almagro, es superior, está por encima a la señora que vende medias porque seguramente no le alcanza la jubilación o no tiene trabajo formal para poder sobrevivir. Y entonces la degradación, la humillación cumple una función. Y la función es reflejar y ampliar la brecha entre una sociedad cada vez más polarizada, con unos pocos que quieren concentrar toda la riqueza a costa de la mayoría de las poblaciones. Y esas cosas están pasando en la Argentina. Claro, Están pasando no con los ricos, porque esta gente debe ser clase media baja, pero hay con este lenguaje soez, hay una habilitación para despreciar al que está un poquitito más abajo que ellos. Es como terrible, decía Jauretche, el gallinero, donde terrible. tenemos derecho, o hay gente que se cree con derecho a cagar al que está más abajo. Eso lo decía Jauretche hace mucho. Y lamentablemente, Lili, eso se transmite a la juventud, va bajando. ¿Y dónde quedan los valores humanos, no? Como, o sea, Es que hay una forma de dominación por las armas y hay una forma de dominación por la palabra. Cuando vos degradás y maltratás al otro y estás haciendo lo que están haciendo, están ejerciendo un poder. claro, Porque en lugar de lo venir con la anulás policía a al sacarlos de la otro. calle, hace que los saquen los vecinos humillando, le dan el poder de humillar, o sea, pueden maltratar, pueden humillar, un maestro puede maltratar, puede humillar, cualquiera puede hacerlo, y eso con eso ejerce un poder. Entonces se utiliza la palabra, es otra forma. Y nosotros conocemos el maltrato, Lili, cómo es. Primero se humilla, se lo maltrata, se lo somete, o sea, ¿qué hace el maltratador con la víctima? Claro, Entonces, el maltrato es una forma de dominación también, de convertir a la persona en objeto, como dijiste vos, así a es. cagar el de arriba al de abajo como si fuera una cosa. Así es, disculpanos, pero estamos mal con esto. ¿Y vos qué pensás ahí en el chat? Em, yo creo que es hora, ¿no? Y este es uno de los programas que pretende que tomemos conciencia. Las personas, los seres humanos, los obreros, las amas de casa, los trabajadores. A ver, que nadie debe degradar a nadie. Estamos todos en el día a día, en la cotidianidad, como nos decía el compañero Damián en los audios, analizando nuestro día a día, tratando de ver un futuro donde no lo hay, en medio de una incertidumbre, en medio de un poder que degrada, ¿no? Que, que con la palabra hasta nos da vergüenza de tener un poder así y que lamentablemente todo baja desde ese poder. Insisto con lo institucional, ¿no? Exactamente. Este, Sí, Clelia, ¿podría decir algo? claro que sí. Mire, las instituciones educativas durante casi toda su historia fueron violentas, Sí, fueron violentas hasta el castigo físico. Sí, El librito que últimamente he estado mirando sobre historia de la educación, lo llama sadismo pedagógico. Se sí, tal cual. suponía que si se ejercía la violencia en los niños, violencia física,
pegarles, directamente pegarles, darles coscorrones, arrodillarlos, someterlos a muchas violencias, más allá de la palabra que puede ser violentísima también. Bueno, ejerciendo la violencia suponían que aprendían mejor. Era una manera de enseñar. Y la institución sigue siendo violenta de alguna forma. Yo siempre pienso que la educación debe tener como uno de sus objetivos ir humanizando al niño. Un niño de 6 años todavía se maneja con reacciones muy elementales. Los chicos pegan, muerden, dan patadas, escupen, hacen ese tipo de cosas. Poco a poco, y en una tarea que incluye el ejemplo, tiene que ir tomando en cuenta al otro, tomar en cuenta al otro como un semejante, incluso a animales y vegetales, tomar en cuenta a todo lo que está vivo a tu alrededor y mucho más a los que son semejantes a vos. Pero eso es una tarea lerda y trabajosa. Si no lo tomás en cuenta, ¿por qué él va a aprender a tomar en cuenta a los demás? Ejemplo. Si a él no lo han tomado en cuenta nunca. Claro, claro. Cuando entra a una escuela, antes los chicos lloraban cuando iban a primer grado, ahora no. Creo que no. Creo que Porque no. era una cosa temible la escuela. Ahora los maestros Entraba como algo. Ahora, pará, Clelia, dice Claudio, ahora los maestros lloran. Sí, Ay, nos sí, reímos por no llorar, disculpanos. Ay, sí, es así, pero también lo contrario es terrible. sí. También lo contrario. Pero esa parte que Este, nos decías, Clelia, discúlpame, es tan importante que la verdad que acá las psicólogas del grupo nos pueden orientar con eso, ¿no? Esos primeros años en los que, porque todo eso se aprende en los primeros años. Yo recuerdo una vez hace muchísimo tiempo que me tocó ser directora de un jardín de infantes, de inicial, educación inicial. Y claro, cosa que no estaba muy digamos, práctica yo en eso, y tenía un niñito de salita de 3, y el niñito mordía. Él mordía, pero mordía, que les dejaba a los compañeritos, pero no sé, era una expresión de amor, pero él mordía. Y las otras mamás, imagínense. Y era como una especie de regresión, Martita, ¿puede haber algo de eso? El morder porque, a ver, explicar. Cuando el chico hace eso, está mezclado eh, el amor con la agresión, o sea, no está diferenciado. Yo lo Entonces, pensé, ¿sabes? bueno, ¿Sabes desde qué forma lo pensé yo en mi tal vez ignorancia, ¿no? Porque cuando son bebés y el tema de la dentadurita, cuando le van saliendo los dientes, ¿qué le damos al bebé? Le damos un mordillo, le decimos, ¿no? Para que alivie eso. Yo digo, debe ser esta criatura. Y no, una... no, pero es que no se trabajó el tema de la agresión, la mamá no lo trabajó cuando Ay, era bebé, o sea, eso tiene que haberse trabajado. No está trabajado, entonces este chico tiene mezclada el amor con la agresión, o sea, es como que no hay otra forma de expresión, entonces lo expresa junto. También hay que No ver que puede muchos diferenciar padres, que le para que causa los daño chicos al no sean otro. agresivos, le dan un chirro, ¿no? ay, Claudio, ¿cómo de... Bueno, eso Ahí Yo está. creo que el colegio enseña muchas cosas, por supuesto, eso lo sabemos, ¿no? Pero el chico a los 6 años, cuando entra a primer grado, ya viene aprendido y viene con muchas cosas que han aprendido. Y la violencia es algo que está en la sociedad, está en el alma de las personas, en esta sociedad, ¿no? Entonces el chico llega al colegio sabiendo ser agresivo, en muchos casos, ¿no? sí, Ven que a los jubilados le pegan sí, porque quieren comer todos los días. Entonces, ¿cómo no va a sí, pero asimilar esa agresividad y llevarla al colegio?
Es una Hay mirada. algunas cosas que a los 3 años ya están logradas. Si se erotiza la agresión, es un placer agredir. O sea, hay cosas que son muy profundas en la psicología de la persona, que que las trabaja la mamá, y cuando no están trabajadas, son síntomas que hay que derivar al gabinete para que la psicóloga lo trabaje o se derive a terapia. Cuando un chico no logró alcanzar algunos estadios que los tendría que haber alcanzado a ingresar al colegio. Después Claro, hay muchos miedos que tienen que ver con el vínculo que tienen en la casa. Ahora, el colegio puede acompañar o puede potenciar eso. Hoy en día se trabajó mucho el ingreso a jardín de infantes, entonces se hacen periodos de adaptación, se hace todo un trabajo para que el chico le resulte placentero el colegio, no tenga miedo. Igual si hay algo patológico no lo van a resolver de entrada, pero van a tener que trabajar. Ahora, todo lo que dice Claudio también es cierto, es decir, hay una sociedad que premia la agresión, que potencia la agresión, donde las instituciones tienen gente que te agrede, una institución que si el docente te agrede, si el director te agrede, si el policía te agrede, si el presidente te agrede, y bueno, estamos en el horno. Pero por lo menos hay que tener claro qué es la agresión. Después, cada cual se hará cargo de lo que hizo. Un maestro que pegó a un chico será enjuiciado, y cada cual que haga esas cosas también. No sé. O sea, el tema es que quede claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. perfecto. Después, Durante mucho los tiempo chicos, se creyó que el golpe era pedagógico, ¿no? Mi abuela me bueno, ya contaba, no. mi abuela tendría, qué sé yo, 100 y pico de años, 120 años tal vez. Y ella me contaba que en el colegio de monjas donde iba, cuando no hacía la tarea, la hacían arrodillar sobre maíz, Claro, sí. ¿no? Y eso Bueno, vos era escuchás lo pedagógico, le estaban que dicen, enseñando. le hizo falta Yo una vi eso. paliza, le tuvieron que haber pegado con ojota, yo qué sé, escuchás esas cosas. Pero no es necesario el golpe para enseñar. Lo que tenés que enseñar son los límites, y los límites no son castigos. El error es que se tergiversan las palabras. O sea, el límite no es un castigo. A veces el castigo resulta un límite, pero no tiene que ser lo mismo límite que castigo. Claro, El tiene límite que es saber quedar hasta claro, Iba a dónde. decir. Martita, tiene que quedar claro que el golpe físico te queda para toda la vida, ¿entendés? Vos Y la le das palabra también. un La golpe, palabra también. sí, pero a un niño chiquito, le das un golpe en su carita. Había abuelas que decían, no, en la cara no le pegues, pegale en la cola, o sea, como si fuera La mejor. cola, claro. Pegale donde no No, se ve. ay, por favor. Bueno, Sí, no lo leyó. seguimos escuchando a Damián, que si no se nos va a ir el tiempo. Le vamos ahora, Mm. tenemos otro audio acá, a ver. Por eso, esto que tal vez parece estar alejado de la escuela, hay que ubicarlo, me parece, como centro. ¿Por qué? Porque la escuela es un ámbito reducido en un medio social más amplio. Si el medio social está con las fuerzas encaminándose a la guerra, con las fuerzas planteando la eliminación del otro, el ámbito escolar que plantea la convivencia está funcionando como una contracultura, pero una contracultura endeble, porque el embate que recibe el ámbito escolar es por todos los medios, por el medio político, los discursos nacionales e internacionales, por las redes sociales, que vemos un lenguaje que se oculta del lenguaje que a veces aparece en el aula, algo que fue muy bien reflejado en la miniserie Adolescencia, y que en ese punto la escuela aparece como un centro para recibir a todos los individuos que están en ese mundo convulsionado. Y que cuando entran a la escuela, pareciera que como por arte de magia, debiesen abstraerse de esas convulsiones, abstraerse completamente hasta el punto de que el aula sea un claustro, y que eso desapareciera, pero eso lo cargamos en el cuerpo, en los nervios, en las preocupaciones. Entonces, ¿cómo uno puede Mm. separarse de eso?
Eh, Incluso a veces cuando algo nos... Walter Benjamin decía, cuando un individuo está en una situación de inmenso terror, puede entonces verse él compelido a imitar justamente aquello que lo aterroriza. Y es algo interesante porque lo vemos muchas veces en los niños, que los niños copian eh, lo que ven en otro lado, lo replican. A veces replican en el aula lo que ven en sus casas, o a veces en las casas replican lo que ven en el colegio, y van probando cómo responde el mundo social. No necesariamente a conciencia, pero sí como movimiento. Entonces, me parece importante poner de relieve que la violencia escolar es una violencia que em, se desarrolla en un ámbito que la contiene en el sentido de que la recibe porque es un ámbito que cuida a los estudiantes y a los docentes, y que la violencia escolar se expresa una violencia social más grande, y que la violencia escolar que estamos notando en los últimos tiempos, o mejor dicho, en estos últimos casos, que es más desgarradora, puede estar siendo, es viable que se relacione con eh, la violencia social desgarradora que se está instalando, porque ya hablamos de la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, hablamos de un genocidio, hablamos de la desorganización de la vida cotidiana. Entonces estamos hablando de la dislocación de los lazos sociales. ¿Puedo poner un ejemplo, Luisa? ¿O no? Tengo ¿Cómo no? un poquito. Es un ejemplo de la década del 90, pero a mí me parece que muchas de las cosas que hoy día están acentuadas, como dice Damián, el dislocamiento de los lazos sociales comenzó en la década del 90. Eh, en segundo grado, nosotros hacíamos consejos de grado o consejos de aula. Entonces, cuando los chiquitos entraban, un nenito con la mochila, sin querer, golpea al otro, el otro le da una piña y va al fondo. Entonces, mi compañera, pues esto solamente se puede hacer con dos docentes bien pagos, que en esa época todavía los sueldos no estaban tan deteriorados, se para, acá no hay clase. Bueno, vamos a hacer asamblea de grado. ¿Por qué que hay que analizar esa situación? Entonces los chicos empiezan a hablar. No, el que pegó pensó que el chiquito con la mochila se lo hacía a propósito. El otro chiquito dijo, no, yo estaba yendo al fondo, mi mochila es grande y fue sin querer. Entonces, ahí se le pone palabras a la situación, una situación que todavía no es simbólica, una situación que no tiene palabras, se le ponen las palabras a la situación, el resto de los compañeros opinaban, porque la verdad que nunca he visto asambleas mejor organizadas que con la de los chicos de 8 años, todos levantando la manito para hablar por turno. Entonces, mi compañera le pone el término de piña fácil, que era una analogía a lo que estaba sucediendo afuera en esa época, que fue lo que se empezó a llamar como gatillo fácil. ¿Mm? Entonces, digamos, el aprendizaje que surge de esto, hay que pararse, pensar, ver qué pasó y luego actuar. Y la relación también, porque se hablaba de las relaciones, aunque fueran chiquititos los chicos, que tenía con lo de afuera. Y había pasado un hecho de gatillo fácil muy publicitado por la televisión en ese momento. Entonces, de alguna manera, no solo se analizaba la situación adentro del aula, sino que se trataba de ver qué estaba pasando en el exterior en ese momento, muy difundido por los medios de comunicación, que pudiera estar haciendo eco adentro del aula, ¿no? Entonces, me parece que esta es una forma de trabajar que escasamente se trabaja, Claro. porque siempre
pasa algo en el aula, es reflejo de algo que está sucediendo y que los chicos acceden a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, bueno, de lo que se escucha a nivel de propaganda, digamos, o de divulgación, ¿no? Tal Y de lo que... cual. Muy interesante. Muy pocas veces se trabaja así. Tenés razón, Lili. Qué buen ejemplo. Este, perdón, En los vínculos también, Liliana, en los Clelia, vínculos, perdón, en los vínculos familiares, en los vínculos entre sí, vecinos, los vínculos entre amigos, donde alguien piensa algo y se le ocurre que eso es cierto y es así y actúa en consecuencia sin evaluar si lo que está pensando tiene criterio de realidad. ¿Cuántas veces uno piensa, me está haciendo tal cosa, me hizo tal otra, lo hace a propósito, y entonces organiza toda una defensa frente a lo que es una idea exacto. Y reacciona proyectada de sí mal. mismo? Espera que Entonces, Clelia nos como quería aplicarlo decir a algo, todas las Martita. relaciones. Estamos teniendo problemitas de internet. Pues, Perdón, perdón. sí, sí, yo Clelia, estoy hablando un poco de otros tiempos, pero creo que las cosas no son tan distintas. sí, El maestro a veces está corrido por el tiempo también. Vos tenés dos alumnos que se están agarrando a las patadas y tenés que, la hora te es corta, tenés que dar una serie de cosas y lo más fácil es decir, basta ya, siéntese, usted párese ahí, quédese quieto. A veces hay que tomarse el tiempo y escuchar, porque cuando se puede pasar a palabras, la cosa cambia por completo. Y eso lo observé yo una vez que tuve dirección. Cuando estuve en vicedirección y luego en dirección, a veces me traían un par todos sudorosos, cansados, con los pelos parados, agarrados por la punta del guardapolvo. La maestra no los tocaba, los alzaba del guardapolvo y los dejaba en dirección. Yo estaba llena de trabajo, pero cuando podía, que en general podía, les preguntás, bueno, primero a que hable uno, después que hable el otro, sin interrumpir, cosa que los grandes a veces no hacemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojaron? La mayoría de las veces, una vez que pueden hablar, salen de lo más amigos. Se acabó el problema. Pero es poder decirlo. La fuerza de la simbolización de las cosas es inaudita, porque es muy elemental resolverlo todo a los golpes. Ahora, algo ha pasado para que hoy en día, en cualquier boliche donde bailan adolescentes y jóvenes, la violencia cunda. Es terrible. Aquella cosa espantosa que pasó en Villa Gesell, que mataron a un chico, sí. esa vez hubo un muerto, pero esa situación se repite todas las noches de los fines de semana, cuando van a bailar. Ya es una especie de subcultura que los adolescentes, para demostrar, qué sé yo, que son hombres, que son viriles, que no son cobardes, resuelven todo a los palos. ¿Pero qué nos pasa? ¿Estamos todos locos? Y nos pasa, ¿sabes qué nos pasa, Clelia? Primero, que se ha deteriorado todo, la familia, la escuela, las escuelas públicas no tienen equipos orientadores, si tienen un equipo orientador lo tienen que compartir con tres escuelas. La familia hoy en día está totalmente destruida porque la gente tiene que trabajar todo el día para el pan, eso lo sabemos. Hay una situación crítica, por eso es importante el mensaje a los maestros y a las familias parar esto que decís, Clelia, que lo hace un directivo, lo podés hacer vos también con los chicos. No es perder el tiempo hablar de esto, Claro. ¿sí? Claro que no, no es perder el tiempo. Ay, vamos nos faltan dos audios para escuchar y están súper interesantes. Ahí vamos con este. Ahí va. A esto se suma que la escuela misma está siendo convulsionada no solamente por los movimientos sociales, por las cuestiones sociales, sino por unas reformas educativas a su interior.
tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires hay una modificación en diseños curriculares, en los modos de cursar las materias, en los ritmos y organización escolar. Entonces, todo esto que le quita una estructura sólida al docente, que le complejiza la labor al docente, quien sigue estando en una condición salarial de empobrecimiento más grave que en los últimos tiempos, y de precariedad, entonces se encuentra en una situación, es como una cuestión, en una situación circular, donde el problema termina siendo entre docentes y estudiantes, entre docentes y estudiantes, y en lugar, o en vez de plantear una perspectiva superadora, la vida cotidiana la va encerrando entre ambos sujetos de la educación. Por eso me parece que es importante seguir pensando la posibilidad educativa. La posibilidad educativa siempre y cuando tenga una perspectiva más general, la perspectiva de, primero, entender que la escuela debe colaborar en la toma de conciencia del mundo en el que vivimos. Esto no necesariamente siempre es cuestión de hacer denuncias, sino es poder preguntarle a los estudiantes cuál es el mundo en el que ellos viven, cuál es el mundo al que aspiran, cuál es el mundo que se imaginan al que van a llegar. Esa pregunta ya no implica a alguien que diga que uno dicte en qué mundo se vive, pero implica la apertura para que los estudiantes puedan decir cómo ven el mundo en el que están y qué mundo se imaginan. Esto por un lado. A ver, y escuchamos el último audio, así ya vamos a la última parte del programa. Por otro lado, lo que esta posibilidad abre es justamente una potencia de los sujetos que participan activamente en la educación. Activamente me refiero en el terreno, que son los estudiantes, los docentes y las familias. Porque puede desenvolver, en ese sentido, la necesidad de que se arme un plan educativo basado en la realidad. Es decir, donde hay necesidad de que se incremente la planta docente, hay una necesidad de que se mejore la infraestructura, hay necesidad de que se mejoren las condiciones salariales de los docentes, hay necesidad de que se mejoren las condiciones de los eh, estudiantes y sus familias, de las viviendas, del acceso a la escuela. Y a partir de que esto se empieza también a pensar, empieza a pensarse un tipo de sociedad y de vida que enfrenta la tendencia a la disgregación, porque unifica, porque clarifica las ideas también, porque nos pone a la diversidad con un objetivo en común y nos vuelve a entrelazar. Y nos va a hacer nos lleva a un planteo de, bueno, qué perspectivas hay que darle a la educación también. Entonces me parece importante eh, que si bien la escuela es una caja de resonancia de todos los problemas sociales que traté de conversar acá con ustedes, se puede convertir la escuela en un faro que a partir de las problemáticas comunitarias sea capaz de entrelazarlas con la perspectiva de este presente, o sea, de este presente, con una perspectiva de que es necesario pensar una nueva forma de vida, porque se están dislocando, disgregando la forma de vida como la que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta es si es posible pensar un mundo nuevo, ¿no es cierto? Otro mundo posible, si es posible, e incluso es más, me atrevo a decir, preguntarse si acaso no es necesario pensar un mundo nuevo, un mundo humano
humano, fraterno, donde podamos hacer que la educación abra las puertas al conocimiento del bagaje cultural, científico de la historia de la humanidad. Bueno, les agradezco mucho este espacio y les mando un gran cariño. Gracias, gracias. Mira la pregunta, ¿no? Y con esa pregunta vamos a darle al panel el cierre, ¿no? ¿Será posible? ¿Será posible este mundo? A ver, Lili. Y Hay yo la- actividades para hacer. Mira, una actividad, por ejemplo, con esto de imaginar mundos posibles. A mí me quedan muchas cosas por decir porque se me van ocurriendo, disculpen. Sí. Por ejemplo, a ver, nos sentamos en grupo, ponemos un papel afiche o ponemos un papel madera e inventamos, creamos, fundamos una escuela de adultos, por ejemplo, o una salita en el barrio. Hay actividades que se pueden hacer con los chicos más grandecitos, con los adolescentes, ¿no? O tu familia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la abstracción. O sea, salir de esto tan concreto que impide simbolizar. Los mundos posibles, de acuerdo a Piaget, tienen que ver con la abstracción, la posibilidad de simbolizar y de abstraer y de pasar a un periodo superador que es el operatorio formal, ¿no? Tiene una función pedagógica de traccionar el desarrollo hacia adelante y aparte, obviamente, de pensar otras realidades. Va Bien, de la Lili, mano. bien, Lili, qué bueno. Es posible pensar, ¿no? Un mundo diferente. Clelia, ¿cómo cerramos este programa? Nos quedan re poquitos minutos. Bien, quiero leer un pedacito. Sí. Está tan bien dicho que para qué me voy a esmerar yo. Eh, lo voy a leer de esta historia de la educación que les mencioné. Dice, los diversos aspectos de la educación comportan una continua vinculación a los temas más generales de la historia de la humanidad. Aculturación quiere decir socialización, inserción de cada educando en el conjunto viviente de la sociedad adulta. Aprendizaje quiere decir relación con el trabajo y con todo el desarrollo, no solo de las fuerzas productivas, sino también de las relaciones sociales en las que éstas se insertan. Por esto, la reflexión pedagógica es siempre social. Exacto. Martita, un cierre. Bueno, yo, como siempre, con un ejemplo. Ujú. Me es más claro, pero es todo lo que ustedes dijeron. Nosotros trabajamos en un colegio donde preguntábamos cuáles eran las necesidades de la comunidad, las necesidades de los chicos, las necesidades de la escuela. Se trabajaba con los chicos, con los padres, con la comunidad. De hecho, la escuela empezó con 3 aulas y terminó siendo un colegio secundario con de todo. O sea, hasta sala de computación, hermoso. Después el colegio, la congregación que tenía lo dejó y ahora lo tomó otra congregación que ya es un colegio religioso privado. Pero en ese momento hizo crecer a la comunidad a tal punto que ahora, al lado, cruzando la vía, hay un jardín de infantes, un jardín maternal, una radio comunitaria, un trabajo excelente con la comunidad y entre ellos hay exalumnos nuestros que son hombres grandes ya, ¿no? Entonces se puede, pero hay que poner el alma y el cuerpo y Luisa lo sabe lo que se trabajó en ese colegio. Bien, O sí, sea, claro que sí. Claro que sí, Martita, disculpame que te corte, pero se nos va el programa y yo lo quiero escuchar a Claudio. Adelante, Sí, Claudio. yo veo mucha gente que está diciendo cada vez más que hay que bajar la edad para que los chicos puedan ir presos a los 14 años, a los 13, ¿no? Y eso es hacer, caerle con la ley arriba de la víctima, no del culpable, ¿no? Los chicos no son los culpables de la violencia, los chicos son el espejo de la violencia, ¿no? La violencia que se ve en la sociedad, hablamos de gatillo fácil y los pibes se llevan el arma al colegio porque lo consideran una solución. Si a los malos hay que matarlos a todos,
y ellos tienen un compañerito malo, van a ir y me van a querer pegar un tiro en la cabeza, ¿no? Este, yo me acuerdo cuando yo era chico me enseñaban y decían, mi mamá me mima. Así nos enseñaban a escribir, ¿no? Y yo pienso a veces, mi nieto escribiendo, mi abuela mimaba a mi papá, Claro. pero mi mamá no me mima porque tiene que laburar 12 horas por día, ¿no? Hasta que no cambiemos la estructura social, podemos enseñarle a todos a ser pacifistas, pero vamos a seguir a los tiros. Así es, amigo. Gracias por este cierre. Nos vamos del especial. Hasta la semana próxima. Bye bye.